Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del blog de Naturaleza entre Pinos y Sembrados. En esta ocasión quiero hacer el análisis del último libro que me he leído. Este de aquí, Una sutil perfección, un viaje por el interior y el exterior del huevo de las aves. Su autor es Tim Burchett, que es el autor también de otro libro muy interesante, como es el de Los sentidos de las aves. Y es un libro publicado por Libros del Jata. Es un libro que, bueno, de precio está bien, son 28 euros. Es un libro interesante, ahora os voy a explicar un poquito más en detenimiento. Un libro, pues, bueno, de tamaño normal, es de tapa blanda, pero bueno, realmente es una tapa relativamente fuerte, ¿eh? No es un libro endeble ni nada. El tamaño de la letra está bien, cuenta con alguna ilustración y con alguna foto que acompaña lo que va explicando. Creo que lo acompaña muy bien, de hecho. ¿Veis? Aquí alguna de las fotos interiores, más. ¿Veis? Hay varias, ¿eh? Hay varias y también hay algún dibujo, alguna ilustración. A ver si encuentro alguna. No muchas, pero la verdad es que acompañan bastante bien lo que explica en el texto. Aquí, por ejemplo, alguna ilustración. No sé si os puedo encontrar alguna más, a ver. ¿Veis? Refleja el recorrido que hace el óvulo. Es un libro que, como digo, el texto está bien. A ver, antes... no encuentro ahora la ilustración que quería porque me ha gustado mucho y me ha parecido buena y os la quería poner. Es un libro, se lee bien, no es un libro especialmente denso, que cueste, el lenguaje es bueno. Son 316 páginas, 316 de las cuales, si descontamos lo que es la bibliografía, notas y tal, se queda en lectura hábil 240. Ya digo, tiene un buen tamaño la letra y se lee bien, y está bien ilustrado, bien acompañado las fotos y las ilustraciones y los dibujos con el texto. Y paso un poquito a analizároslo. A mí me ha gustado, es un libro que recomiendo, es un libro que lo considero interesante, es un libro que sirve para conocer mucho más un huevo, en qué consiste, qué tiene detrás suyo, esa obra de ingeniería, porque realmente un huevo es una obra de ingeniería fruto de la evolución de millones de años. Comienzo leyéndoos la contraportada, ¿vale? Que es un poco bueno, como la editorial lo ha descrito el libro. El huevo de las aves es, al menos en su versión gallinácea, uno de los objetos naturales más cotidianos, pero en absoluto se trata de algo banal. Su observación suscita múltiples interrogantes acerca de formas, estructuras, colores, funcionamiento. Nos preguntamos, en definitiva, ¿cómo puede algo aparentemente tan simple construir un sistema de desarrollo embrional independiente y autónomo? Y lograrlo con tal perfección en la inagotable variedad de condiciones ambientales en la que transcurre la vida de las diferentes especies de aves. Una sutil perfección trata de ofrecer respuestas, hasta donde se conoce hoy en día, a todo esto. Tim Burchett, experto ornitólogo, nos presenta aquí una historia de descubrimientos, un viaje por el mundo de los huevos y la biología de las aves, con sus sorprendentes adaptaciones. Es también un relato de la fascinación, estética o motivada por el afán de conocimiento, que ejercieron generaciones de científicos y coleccionistas. Una lectura muy amena que, partiendo de algunas cuestiones básicas sobre el huevo del arao común, se ramifica en múltiples direcciones y consigue que ya no veamos de la misma forma estos objetos que nos resultan tan familiares. En 1862, el activista de los derechos de la mujer Thomas W. Higginson declaraba: «Si tuviera que nombrar, bajo pena de muerte, la cosa más perfecta de todo el universo, arriesgaría mi suerte optando por un huevo de ave». ¿En qué consiste el libro? Bueno, pues es un libro que analiza las diferentes cuestiones que engloban a un huevo, su creación, sus funciones, el por qué, el cómo. Ahora os leeré también el índice para que veáis qué cuestiones aborda. Y
Y es un buen libro, de verdad, es un buen libro, a mí me ha gustado. Está basado en la experiencia que tiene Birkhead estudiando los huevos de Arao. Este hombre lleva más de 40 años estudiando los huevos de Arao en la isla de Scomer y enlaza esta experiencia que tiene él con la historia de Lupton, que era un abogado que estaba obsesionado con la colección de huevos, con coleccionar huevos, sus formas, sus colores, sus moteados, todo. En los años 20 y 30 había una fuerte corriente coleccionista que era huevos de aves. Se coleccionaban mucho y Lupton tenía una gran colección que, bueno, que empezó en Bepton. En Bepton, no me salía el nombre ahora. Empezó en Bepton recogiendo huevos, expoliando, mejor dicho, ¿vale? Las cosas por su nombre. Huevos de Arao. Claro, se junta esta gran colección de Lupton y la experiencia de Birkhead y enlaza una cosa con otra. A lo largo del libro va planteando diferentes cosas y la verdad es que es un libro que te hace pensar, que te hace conocer muchos detalles que a lo mejor pues, no conocías de los huevos, pero por otra parte también te enseña, te demuestra que no conocemos tanto de lo que es el huevo de las aves. O sea, dentro de todas las cuestiones que plantea, hay muchas que realmente están todavía sin resolver. Que es un poco el trato este tema, pero no te lo contesto, pero bueno, pero te lo da a conocer y te explica los experimentos con todos sus pasos que han llevado a cabo para intentar dar con esa respuesta, pero que finalmente es que todavía no hay respuesta, con lo cual te das cuenta de que te faltan muchas cosas por conocer en la naturaleza. Y está muy bien porque, bueno, me gusta cómo lo ha planteado porque habla de los diferentes experimentos, de los diferentes pasos de este experimento, cómo fue, pero posteriormente cómo otra persona lo mejoró, contando con una serie de variables, con una serie de cosas que no se habían contemplado en el anterior experimento, cómo se ha trabajado, porque también esto ayuda a entender, bueno, cómo ha ido evolucionando nuestro conocimiento sobre el huevo, aunque finalmente no se dé en muchas ocasiones con la solución a lo que se plantea, y lo dice tal cual, todavía no se conoce por qué tal cosa, todavía no se conoce por qué tal otra. Pero bueno, pero te enseña un poquito ese camino hacia ese conocimiento, ¿no? Cómo se ha planteado desde el principio. Os voy a leer el índice para que veáis en qué consiste. Bueno, más que en qué consiste, qué temas trata. Y veréis que trata, bueno, pues prácticamente todo lo que tiene que tratar sobre a la hora de hablar del huevo de las aves. El índice general consta del prefacio, una pequeña introducción, ¿no? Capítulo 1, escaladores y coleccionistas, que es aquí donde habla de Lupton y cómo coleccionaba los huevos de aves a través de los araos, ¿vale? No sé si lo he dicho, pero gira mucho sobre esta experiencia con los araos, tanto la experiencia que tiene Birkhead como la experiencia, la colección de huevos de araos de Lupton, ¿vale? El arao es la especie por la cual gira principalmente la experiencia del autor y tal. Trata más aves, habla de más casos, ¿vale? Pero se centra en el arao por el tema de bueno, la experiencia que tiene Birkhead y porque la historia de Lupton se centra también en esa especie. Como digo, escaladores y coleccionistas, ya lo he explicado. 2. La fábrica de la cáscara. Habla de la composición, de cómo se crea, de en qué momento, desde el óvulo hasta que sale, en dónde se crea, en qué parte anatómica se crea la cáscara, cómo se va creando, cuál es su composición. Me parece muy interesante. 3. La forma de los huevos. Durante mucho tiempo, y poniendo como ejemplo el arao, se hablaba que los araos tenían una forma muy alargada
porque como estaban en acantilados, si fuera demasiado esférica, podían rodar y caer al vacío. Sin embargo, al ser más alargados, tener la punta y la parte más gruesa, lo que hacía era que si rodaba sobre sí mismo y entonces no caía, ¿vale? No rodaba a lo largo del terreno, sino sobre sí mismo, y una forma de, cuando estas aves depositaban huevos en acantilados con un vacío delante, pues evitar que se cayera. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Pues esto es algo que trata, ¿no? Coloración de los huevos, el cómo. ¿Cómo se crea el pigmento? El pigmento del moteado. ¿En qué momento anatómico? ¿De qué está compuesto? ¿De dónde sale? ¿Por qué no todos moteados son iguales? ¿Por qué estas diferencias entre huevos, entre individuos, entre especies? Es muy interesante. 5. Coloración de los huevos. El por qué. ¿Por qué unos están moteados y otros no están moteados? ¿Por qué unos huevos son completamente blancos? ¿Tiene alguna finalidad? ¿No la tiene? ¿Se ha descubierto? Esto es el libro. 6. El vacío aparente del albúmen. La guerra microbiológica. Claro, es que realmente, si nos paramos a pensar, el huevo es una sutil perfección, como bien dice esto, como bien dice el título del libro. Nos encontramos que es poroso y tiene que ser suficientemente poroso para permitir el intercambio de gases entre el embrión y el exterior, pero no tan poroso como para permitir que las bacterias penetren dentro y puedan infectar al embrión. Es ese punto exacto, esa perfección, que es flipante. Tema 7. Yemas, ovarios y fecundación. Las aves tienen un número concreto de óvulos y a partir de ahí tantos óvulos, tantos huevos dará a lo largo de su vida. ¿Las aves van creando óvulos a lo largo de su vida? Cosas de estas. 8. Sorprendente amor. Puesta, incubación y eclosión, donde habla de la incubación, por ejemplo, de las placas de incubación que tienen muchas especies, de esas diferentes placas de incubación, en la posición, que haya especies que tienen solo una, hay especies que tienen dos, hay especies que tienen más arriba, más abajo, esas diferencias, ¿no? 9. Epílogo, el legado de Lupton. Volvemos otra vez a la historia de Lupton. Notas, bibliografía, glosario, aves mencionadas en el texto, agradecimientos, notas sobre la última lámina en color, índice analítico y ya está, ¿vale? Insisto, es que hay mucha gente que del huevo incluso se plantea ¿por dónde sale del ave? ¿Sale por la punta? ¿Sale por el extremo más romo? ¿Más puntiagudo o más romo? ¿Por dónde sale al exterior cuando el ave lo pone? Esto es interesante. Pues esto lo habla. No lo voy a decir porque mi intención es que ostras, que lo leáis vosotros, ¿no? Pero es interesante y cosas como estas son las que tratan. Por ejemplo, la cáscara. La cáscara es algo sorprendente porque tiene que tener ese punto igualmente, vuelvo a la perfección, ese punto de perfección que tiene que ser suficientemente fuerte como para que el ave no la chafe al incubarla, pero suficientemente frágil como para que el embrión pueda abrir el huevo y salir. Otra pregunta, ¿de dónde sacan? Vale, sabemos que el huevo está compuesto en gran parte por calcio. ¿De dónde sacan el calcio las aves si no beben leche? ¿De qué alimentos? ¿Cómo los encuentran? Es un libro que tiene mucha amiga, es un libro que realmente es interesante. Yo os lo recomiendo. Una sutil perfección. Un viaje por el interior y el exterior del huevo de las aves. Autor, Tim Birhead. Editorial Libros del Jata. Y es un libro que cuesta 28 euros, 28, 29, una cosita así. Yo os lo recomiendo, ¿vale? Os animo a que le echéis un ojo. Y bueno, hasta aquí el análisis del libro.
Si queréis saber más análisis de libros, os invito a que os suscribáis al canal, que le deis like al vídeo y mirad, otra ilustración, ¿veis? Con el diferente moteado, la forma. Lo dicho, espero que os haya gustado el análisis, que haya satisfecho lo que es vuestra curiosidad y sobre de qué va el libro y qué puedo aprender leyendo de él. Y hasta aquí. Hasta la próxima.